La pastelería tarifeña tiene gran prestigio en la comarca y en toda la provincia. Son famosas algunas de sus especialidades como las cajillas, los tranvías y los tocinos de cielo, que forman parte del legado patrimonial de Tarifa. El buen hacer de los pasteleros tarifeños viene de lejos. Su trabajo era ya apreciado por los consumidores en el siglo XIX. En los años finales de ese siglo arranca la breve historia de la pastelería tarifeña que ahora os cuento. En los años finales del siglo XIX había en Tarifa dos pastelerías que vendían productos de elaboración propia y una tienda de comestibles que vendía dulces, algunos de ellos posiblemente preparados por particulares. Miguel Sáenz Llano tenía la pastelería llamada La Esmeralda, que luego regentaría su hermano José, quien fuera alcalde de Tarifa en dos ocasiones. Como alcalde fue su hijo Vicente Sáenz Lozano, que fue el padre de Vicente Sáenz Galiana, persona muy conocida y querida en la población, que falleció hace algunos años y que fue, durante toda su vida laboral, mancebo en la farmacia central. En la pastelería La Esmeralda de José Sáenz Llano, además de los productos para su venta directa, se preparaban por encargo platos para bodas y bautizos. La otra pastelería que existía en Tarifa en el siglo XIX era la Dulce Alianza, cuyo propietario era Recaredo Roca. Tenía el establecimiento en la entonces calle Obispo Calvo y Valero, actualmente calle Privilegio. Recaredo Roca vendía como producto más destacado la rosilla, que estuvieron en venta durante muchas decenas de años y que debió ser el dulce más popular por entonces en Tarifa. También ofrecía las cajillas de Navidad, que pasado el tiempo se convirtió en el dulce más popular y también en el más tarifeño. En el establecimiento de Vicente Cabanes Torres, el más prestigioso que había en Tarifa en el ramo de la alimentación, se vendía a final del siglo XIX bombones, mantecado, roscos de vino, de manteca, chocolate y cacao soluble, aunque no eran dulces de elaboración propia. Tenía Cabanes su tienda en la calle Santísima Trinidad y principalmente ofrecía al público vino y otros licores como aguardiente, ron y coñac. Completaba su oferta el café, que se tostaba diariamente en la misma tienda, una costumbre que estuvo muy extendida. Al cambiar el siglo, era la cajilla el dulce más típico y más apreciado por los tarifeños. Por entonces eran preparados y vendidos en la panadería de Angelita Aragón, que tenía el horno en la calle Cervantes, aunque el despacho estaba al comienzo de la calle San Francisco. En la segunda década del siglo pasado llegó a la Tarifa José Bernal Puyana, natural de Rota, acompañado de su mujer, Carmen Iroa Mena, de Cádiz, y pusieron en Tarifa una pastelería que llevó el nombre de La Gaditana. Hay que decir que en la década de los años 20 el negocio también era conocido por Pastelería Bernal, aunque oficialmente el cambio de nombre se produjo muchos años después. La Gaditana estuvo en un principio en la calle de la Luz, tanto tienda como obrador, por cierto en el mismo local en que años después se instaló la pastelería de Julio Grosso. Pasando poco después a la Calzada, en el mismo lugar donde hoy se encuentra la pastelería Bernal. Bernal Puyana es el iniciador de una dinastía de pasteleros tarifeños que hoy continúan sus nietos y bisnietos. En su establecimiento se vendían rosillas, rosquillas, pasteles de gloria y en Navidad ofrecía a su clientela mazapanes, turrones y polvorones. En la Gaditana también se podían adquirir helado, embutido, bebida y las más acreditadas marcas de chocolate a la taza. Atendiendo al gusto de sus clientes, se especializó Bernal Puyana en las cajillas, que las publicitaba como las legítimas cajillas tarifeñas. Las preparaba de tres tipos, de alfajor, de pasta y de rosquilla. Las cajillas que hacía Bernal tenían grabada el nombre del establecimiento como prueba de su legitimidad y calidad. Por el año 1927, Angelita Aragón dejó de hacer las cajillas, que desde entonces solo eran vendidas en la pastelería La Gaditana. Fue José Bernal Puyana un hombre trabajador y emprendedor, como lo muestra que además de vender pasteles propios, comercializara pan, chacina e incluso tenía un estanco. Por los años 20 y 30 del siglo pasado, Bernal Puyana arrendaba las barras de bebida o ambigú que se ponían en los bailes tan frecuentes en la época. Bernal Puyana tenía tres negocios:
panadería, pastelería y taxi, que lo condujo su hijo José, padre de José Bernal Blanco, propietario de la pastelería La Tarifeña. El matrimonio Bernal Puyana, con sus hijos, marcharon durante un tiempo a Málaga para volver de nuevo a Tarifa y adquirir el local de La Calzada e instalar el obrador de panadería y pastelería en la calle Gravina, en el popular barrio del Moral. A final de la década de los años 20, llegó a Tarifa Julio Grosso Rodríguez, procedente del puerto de Santa María, y su mujer, Mercedes Santos Gómez, de Los Barrios. Instalaron tienda y obrador durante un breve tiempo en la calle San Francisco, para pasar, todavía en la década de los años 20, a la calle Virgen de la Luz número 22, instalando en el mismo edificio la vivienda familiar. Grosso puso a su establecimiento el nombre de La Campana, pero debe de ser por poco tiempo, pues al final de los años 20 se anunciaba como Pastelería de Julio Grosso, como popularmente fue conocida. Entre los productos que ofrecía se encontraban las renombradas cajillas de pasta, comercializaba los turrones de Gijón y Alicante, las tortas valencianas y vendía lujosos estuches de bombones para regalo. Tras el fallecimiento de Grosso Rodríguez, la pastelería siguió funcionando bajo la dirección de su mujer Mercedes Santos y llevando el nombre de Pastelería y Confitería Viuda de Julio Grosso. A mitad de la década de los años 50, Julio Grosso Santos, Julito, se hizo cargo del negocio familiar, establecimiento que seguía estando en la calle de la Luz y que adquirió gran prestigio, especialmente por una de sus especialidades, los bollos de leche, que no solo por su calidad, sino por su precio, llegó a convertirse en un alimento económico con el que sobreponerse en aquellos años de tan gran necesidad. Julio Grosso hijo preparaba también hojaldre, borracho y mantecado. Parece ser que fue Grosso quien introdujo en la pastelería tarifeña el reconocido tranvía, convertido, hoy junto con las cajillas y el tocino de cielo, en uno de los dulces más solicitados tanto por tarifeños como por forasteros. Tras su matrimonio a mitad de los años 60, Julio Grosso dejó el negocio de Tarifa para marchar a La Línea. Su hermana Milagro continuó vendiendo los dulces que le preparaba su hermano cuando venía por Tarifa. El negocio se mantuvo durante poco tiempo, tras lo que desapareció uno de los más queridos establecimientos comerciales de Tarifa. Por entonces, algunas personas se interesaron por la receta de los bollos de leche de Grosso, quien se negó a que se conocieran los secretos de su elaboración. Las hermanas de Julio Grosso conservaron la casa familiar situada en la planta alta de la confitería, que la utilizaron en los periodos veraniegos. Por cierto, citar que Paca, una de las hermanas del pastelero, donó recientemente a la Virgen de la Luz unos magníficos pendientes de brillante y diamante que habían pertenecido a su madre. Es curioso que por las mismas fechas llegaran a Tarifa dos familias con el mismo y raro apellido Grosso, que aunque primos, vinieron a trabajos diferentes. En febrero de 1927 llegó desde la línea Josefa Grosso Miranda, destinada al centro telefónico de Tarifa, situado en la calle de la Luz, que fue solemnemente inaugurado el 31 de octubre de 1927. Allí siguió trabajando Pepita, como era conocido por todos, hasta su jubilación al finalizar los años 60. Acompañando a Pepita Grosso, llegó a Tarifa su hermana, que también era viuda, quedando afincados en Tarifa su descendencia de apellido Estudillo. Contar como anécdota que en octubre de 1948 Pepita Grosso recibió una calurosa felicitación de Franco por los servicios prestados en la central de teléfono durante la visita que el jefe de Estado hizo a Tarifa. Y también contar que Pepita quedó sorda de un oído por una descarga eléctrica que sufrió en su trabajo como telefonista. José Bernal Puyana, fundador de la dinastía de pasteleros Bernal, falleció al comenzar la década de los años 50, digregándose entonces el negocio familiar en dos ramas. El establecimiento de La Calzada lo regentó Ramón Bernal e Iroa, ayudado por su madre Carmen y por su mujer Juana Rojas Sáez. El carácter emprendedor de los Bernal debió haberlo heredado Ramón, quien en 1953 puso un despacho de pan y suponemos que también de dulce en la calle Batalla del Salado, aunque parece que esta sucursal no estuvo abierta durante mucho tiempo. José Bernal Rojas heredó el negocio de su padre,
que oficialmente todavía se llamaba La Gaditana, ubicada en la céntrica calzada. A él se debe el cambio del nombre comercial, llevando desde entonces el nombre de Pastelería Bernal. En el mismo edificio donde estaba la tienda se hallaba el obrador hasta fecha reciente, en que se trasladó a un local del barrio Extramuro. También Bernal Rojas heredó el afán emprendedor de sus antepasados. Entre los negocios que acometió fue el instalar una sucursal de la pastelería en la primera gran superficie comercial que hubo en Tarifa. Pero el público, especialmente el tarifeño, siempre ha deseado hacer esa especie de romería de ir hasta la pastelería de su gusto en el casco antiguo. La otra rama de la primera confitería Bernal la regentaron los hermanos Pepe y Antonio Bernal Eiroa. En el año 1956 abrieron su establecimiento en la calle Colón y un obrador en el barrio del Moral. En el año 1970 se estableció la pastelería en la calle de la Luz, junto a la tienda de comestible de Rafael Notario. Con el nombre de La Tarifeña, la pastelería prepara los dulces típicos tarifeños. El negocio lo continuó José Bernal Blanco, en asociación con su mujer María Chamizo Riva, hasta la jubilación de ambos, continuando el negocio familiar sus hijos, que es la cuarta generación de Bernal que endulzan la vida de los tarifeños. ¿Dónde compran los pasteles? ¿En el Bernal de arriba o en el de abajo? ¿En el de la calzada o en el de la calle de la Luz? Es como si los tarifeños se hubiesen dividido en sus preferencias. Unos van a un establecimiento y el resto al otro. Unos prefieren tan dulces de la tarifeña y otros lo prefieren elaborado en la pastelería Bernal. Aunque hay que decir que la calidad de ambos establecimientos es pareja. Una vez más, surgió la capacidad empresarial y la iniciativa de los Bernal. No se contentaron con preparar los dulces típicos, sino que empezaron a ofrecer nuevos productos. La primera iniciativa en esta transformación la tuvo José Bernal Blanco con la ayuda de sus hijos, que ya habían entrado en el negocio familiar. Para dar un mejor servicio a su clientela, la tarifeña abrió hace unos años una sucursal en la urbanización lejos del centro, con el nombre de La Tarifeña Playa, y otra cafetería cerca del puerto, que comercializan los dulces que fabrican los hermanos Bernal Chamizo. Hoy, a los dulces típicos que siempre se han consumido en Tarifa y que los forasteros han comprado en sus visitas dominicales, se une una amplia gama de productos que reflejan el aire renovador de la pastelería tarifeña. Ha sido costumbre que las panaderías prepararan algún tipo de dulces para su clientela. En la panadería San Luis de Miguel Serrano Corrales, conocido como Miguelito Corrales, se hacían bollos de leche, a los que tan aficionados eran los tarifeños. En la panadería de Emiliano Treviño se preparaban mantecado y bollos de azúcar. Esta costumbre de los panaderos continúa al día de hoy en la panadería de Paco Gómez, que tiene una variada oferta de productos. La huella de los Bernal Puyana, que llegó a Tarifa hace más de un siglo, no solo se mantiene en sus nietos y bisnietos, sino que antiguos empleados de la pastelería Bernal se arriesgaron a seguir la andadura por su cuenta. Uno de ellos fue Miguel Moreno, que con la ayuda de su mujer Isabel Linde pusieron en la calle Batalla del Salado la pastelería Las Delicias, negocio que tuvo muy buena acogida del público porque, junto a obrador y tienda, ofrecían servicio de cafetería. Miguel Moreno continuó preparando durante algún tiempo los dulces cuando traspasó su pastelería. Hay que decir que la calidad de los productos ha sido similar en todos los obradores tarifeños, aunque unas pastelerías ofrecen mayor variedad de dulces que otras. Antonio Cana Jarauta, otro de los empleados de la pastelería Bernal, también decidió emprender su propio negocio, estableciéndolo en Algeciras. Con el nombre de Pastelería Cana se ha convertido en una embajada de Tarifa, ofreciendo a nuestros vecinos los dulces que los algecireños han comprado durante muchos años en Tarifa. Y esta es la breve historia de la prestigiosa pastelería tarifeña, desde el final del siglo XIX hasta la actualidad.